tardes, buenas noches. Llegamos a la última ventana de este día, de estas jornadas de reflexión que titulamos Ventanas de Reflexión Docente. Hemos estado en una extensa y exhaustiva jornada desde las 10 de la mañana, reflexionando con colegas de la Facultad de Ciencias Políticas, con colegas de otras universidades, de la UAM, de distintas dependencias también de la UNAM. Y bueno, ha sido un día muy fructífero, han sido días de mucha reflexión, donde las y los docentes nos hemos preguntado, nos hemos espejeado, hemos abierto preguntas, como hemos abierto las ventanas en la metáfora que utilizaban Mónica Guitián y Teresa Rodríguez de la Vega hace unos momentos. Y bueno, estamos muy contentas, estamos con manteles largos por recibir esta tarde-noche a nuestra conferencista magistral, Zenia Llévenes, que viene a reafirmar el vínculo interuniversitario de reflexión que estamos tratando de construir a través de nuestra práctica docente, ¿no? Y bueno, estamos muy contentas de tener en esta ventana a Zenia y de poder dialogar con ella. Zenia va a presentar una conferencia magistral titulada Pensar la vida en común en medios digitales. La doctora Zenia Llévenes Escardó es profesora investigadora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, de la UAM Coajimalpa. Es doctora en filosofía por la UNAM y doctora en ciencias antropológicas por la UAM Iztapalapa, maestra en filosofía también por la UNAM. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación sobre misticismo, escepticismo y lenguaje, filosofía y psicoanálisis. Pertenece a distintos programas de posgrado en la UNAM, en la UAM, y bueno, sus líneas de investigación tienen que ver con la historia, la filosofía y la antropología de la religión, culturas epistémicas religiosas y culturas epistémicas seculares, filosofía moderna y contemporánea con énfasis en epistemología y ontología histórica. Entre algunas de sus múltiples publicaciones se encuentran los libros Los espíritus y sus mundos, Locura y subjetividad en el México moderno y contemporáneo, Travesías nocturnas, Ensayos entre locura y santidad, en compilación con Mario Barbosa, Silencios, discursos y miradas sobre la violencia. Otro título también es Figuras de lo imposible, trayectos de la mística, la estética y el pensamiento contemporáneo. Tiene también una breve introducción al pensamiento de Jacques Derrida, y bueno, una serie de capítulos de libros y una vasta producción académica, pero también ensayística, y bueno, también lo que comentábamos, tiene un movimiento de pensamiento muy fuerte también en redes sociales, la seguimos muchas y muchos en el Facebook, y bueno, estamos muy, muy contentas de poder dialogar sobre este tema de la comunidad, ¿no? Que ha sido un elemento que ha salido constantemente en nuestras preguntas como docentes, ¿no? Las comunidades de aprendizaje, las comunidades académicas, las comunidades de enseñanza, ¿se puede o no se puede construir comunidad mediadas por la tecnología? ¿Se puede construir algo común a través de los medios digitales? Ha sido parte de nuestro debate y nuestra reflexión, y bueno, estamos muy contentas de poder abrir este diálogo con Zenia. Sin más, antes de darle la palabra, quiero agradecer a las compañeras Tina Morales y a la compañera Patricia García de videoconferencias que nos han acompañado desde la semana pasada, y bueno, han estado todo el día haciendo posible y dándole concreción a este encuentro virtual, ¿no? Con todo su apoyo técnico. Y bueno, antes de que pase el tiempo, también quería agradecerles su presencia y todo el apoyo. Y bueno, ahora sí, sin más, agradezco muchísimo a Zenia y le dejo la palabra. Bienvenida, Zenia. Está silenciada el micrófono, para variar, el mal de nuestros tiempos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto.
y un honor estar aquí compartiendo. Lo primero que quiero decir es que yo no investigo ninguna de estas cosas. Todo lo que voy a decir tiene más que ver con mi propia experiencia, mi propio sentir y con cosas que me pregunto continuamente. Entonces, lo que les voy a mostrar, espero que quede pues más o menos una articulación clara, pero tiene que ver con estos tanteos, ¿no? De reflexionar sobre el propio quehacer y sobre dónde está una parada en este momento en el mundo, digamos, desde su ventana, y cómo esta ventana tiene que ver con esta articulación de nuestra experiencia docente, ¿no? Que en algunos casos, en mi caso, es absolutamente central. No solo porque, sino porque también es como parte de mi vida, me imagino que es mucho el caso de muchas de ustedes, ¿no? Porque la docencia para mí es una vocación, ¿no? Entonces, en este sentido, como que es desde aquí, desde donde quiero, pues, invitarlas a que pensemos juntas y juntos todas estas cuestiones que surgen a partir de aquí. Entonces, en primer lugar, les voy a explicar cómo yo pensé mi participación. Pues quiero abordar un poco esta pregunta por lo común, ¿qué es lo común? O sea, ¿a qué me estoy refiriendo básicamente con eso? Y luego sí voy a ir a la cuestión de la digitalización de esto común, bueno, cómo se vive o cómo se trabaja o qué hacemos con ello en la digitalización desde nuestro ámbito. Y probablemente todo este carácter de lo que yo estoy planteando aquí, probablemente no, es lo más seguro, tiene un carácter muy experimental, es un experimento. A ver qué ideas, también aquí estamos trazando un común, una puesta en común, que a ver qué ideas despierta, que a ver qué bola de nieve se puede suscitar, ¿no? O que a ver qué cuestión se dice, bueno, espérame tantito, pero no, yo no lo veo así, ¿no? Entonces, un poco sería como esta la idea. Entonces, lo primero que me gustaría aclarar es un poco mi lugar de enunciación. Efectivamente, yo soy una profesora que ya no está en una condición, aunque lo estuve mucho rato, como mucha gente, como profesora de asignatura, yo ya tengo un tiempo completo, lo cual hace que tenga un lugar desde el cual pues miro de una determinada forma y tengo como el espacio más o menos más tranquilo para poderlo hacer, ¿no? Cuando uno está de profesor de asignatura es muy difícil poder parar y pensar porque tienes que andar pescando una clase tras otra, etcétera, ¿no? Es como, y me parece justo reconocerlo porque pues nuestros compañeros como profesores de licenciatura están librando ahora una batalla a la que creo que debemos de sumarnos con solidaridad y por una cuestión de justicia. Entonces, bueno, iniciando desde aquí, toda mi reflexión sobre lo común tiene que ver de mi preocupación, que me imagino que también es compartida por mucha gente, por los efectos desigualitarios que emergen. Si problematizamos los fundamentos históricos del capitalismo y sus lógicas de propiedad privada, de mercantilización y de productivismo a destajo. Esta creo que es un poco el lugar desde el cual yo hablo, ¿no? Entonces, mi común tiene que ver con un común que pueda poner en jaque o en cuestión todas estas cosas que yo considero profundamente problemáticas. ¿Cómo estoy entonces entendiendo aquí lo común? Yo creo que lo común, yo lo entendería como articulando tres cosas, ¿no? Perdónenme que no venga con la batería de citas de autores y todo en mi texto están, pero creo que si no se hace muy pesada la interacción. Entonces, si alguien quiere después, me puede pedir el texto y con gusto ahí ven toda la gente que está detrás de esto que estoy pensando. Entonces, bueno, en este sentido creo que lo común aparece en primer lugar para mí, quizá aparece así en primer lugar porque es lo que a mí más me mueve o lo que a mí más me interesa, como algo que atañe a una idea de comunidad y entonces como algo que tiene que ver con cómo articulamos nuestra forma de vivir. ¿Cómo la ponemos en práctica? ¿Qué es lo que consideramos ahora sí como la canción de Tintán, de Balú, lo más vital? ¿Y qué es lo que consideramos como lo menos vital? ¿Qué es lo que potencializa todos esos afectos que nos hacen, por así decirlo, enfrentar la vida de la mejor manera posible? ¿Y qué es todo aquello que nos hace querer arrojar la toalla, querer no saber, no tener horizonte, etcétera, ¿no? Entonces, para mí lo común en su primera acepción es esto. Se refiere a la comunidad de manera directa y a las formas de vida en común, a lo que elegimos
como que para todos es lo bueno y lo deseable, por lo menos en términos generales. En este sentido, este común supone un reto a eso que he hablado antes de el capitalismo y sus lógicas de propiedad privada y de mercantilización y de productivismo, porque supone en realidad que sea la comunidad misma la que va a disputar y decidir la forma en la que desea vivir y la que va a establecer qué es lo valioso y qué es lo significativo para ella. Entonces, esto supone poner en duda, por ejemplo, que las relaciones y las decisiones se midan con base en criterios como la inversión o la valorización de servicios y de mercancías o de saberes expertos que partan de una objetivación tecnocrática de la sociedad. Se trata de suspender todo este razonamiento y atrevernos a tomar nuestra vida entre todos en nuestras manos. Es decir, a ver, desde aquí, tú y yo, ¿cómo queremos vivir? Olvídense de que venga el experto en economía, de que venga desde algo más básico. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos estar trabajando 10, 12 horas? ¿Queremos llegar a nuestra casa cansados después de haber atravesado la ciudad con 3 horas de transporte? ¿Qué es lo que consideramos vida? Para mí lo común atraviesa en primer lugar por este tipo de discusiones. En segundo lugar, lo común también tiene que ver con la posibilidad de reinstitucionalizar política y económicamente, es decir, de volver a pensar las instituciones de otra manera. En mi caso, y creo que en el caso de todas las que estamos aquí, se trataría de una institución como la universidad. ¿Cómo hacemos para que ese común que puede ser la universidad nos permita el poder experimentar con distintas configuraciones que partan de otras finalidades sociales, solidarias, democráticas, que se despeguen de este capitalismo meritocrático, con una lógica mercantilista, productivista, y que fomenta la competencia individual, más no la interdependencia, la interrelación, el tejido comunitario o la solidaridad entre unas y otros. Entonces, ¿cómo transformar en este sentido ese común que sería la universidad a partir de una reinstitucionalización pensada de una manera diferente? Y en tercer lugar, creo que lo común puede interpretarse también como la dinámica que se produce en las democracias, una dinámica que es conflictiva. Para mí el conflicto no es necesariamente negativo, más adelante lo voy a tratar de explicar un poquito, a partir de acciones que irrumpen dentro de un tejido social de dominación y de desigualdad para abrir otros horizontes de posibilidad. Este común, en este tercer sentido, se refiere a las acciones que irrumpen más en calidad como de acontecimiento que interrumpe un orden, por ejemplo, en una marcha, una manifestación, algo que brota espontáneamente, una toma, todo este tipo de acontecimientos donde en ese interrumpir se produce brevemente una forma de comunidad que es emancipadora con respecto al estado de cosas que estamos viendo. Cuando se produce una toma, pienso en la toma del INPI, hay como toda una comunidad que se articula ahí en la toma, que está funcionando con un común que de alguna forma pone en cuestión, digamos, toda la lógica institucional, toda la lógica estatal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro tercer sentido de común que me parece que es sumamente importante. Lo que me parece interesante de estos tres sentidos de común, uno más vinculado a la comunidad, en su sentido más inmediato, otro más vinculado a una institucionalización, a cómo reformamos una institución para que albergue esto común, y otro más encaminado a exaltar estas acciones inmediatas en las cuales se da una formación de comunidades, aunque no duren. Lo que los tres tienen en común, a mi modo de ver, es que ambos brindan la posibilidad de establecer un desacuerdo con respecto al capitalismo neoliberal. En los tres casos se trata de producir colectivamente racionalidades distintas que puedan crear espacios e instituciones que no estén sostenidas por la mercantilización, el afán de lucro y la tecnocracia. El problema con esta lógica de la mercantilización, el afán de lucro y la tecnocracia es que se han transformado en la forma de racionalidad.
¿A qué me refiero con esto? A que cualquier cosa que tú digas que no se ajuste a esos criterios, quedas muy mal, quedas como una suerte de hippie flower o de gente que no está aterrizada en el planeta Tierra y que quién sabe andas en la luna o tienes un horizonte totalmente utópico. Esa ha sido una de las victorias de esta racionalidad, imponerse como la única y como la que además carga con el peso del sentido común. Entonces pensemos, por ejemplo, habitualmente cómo se entienden las políticas públicas como algo que tiene que propiciar ambientes favorables para la inversión, es decir, para condiciones que favorezcan una inversión, ya sea estatal o ya sea transnacional. Y pensemos en cómo esa intervención que supone el que racionalmente se considere que es necesaria esa inversión, supone sacrificar otras cosas. Por ejemplo, se destruyen prácticas tradicionales de subsistencia para dar lugar a formas de producción agrícola o minera intensivas que tienen como efecto la apropiación privada de espacios, de recursos naturales, de formas de producción del conocimiento y la expropiación de medios de supervivencia de distintos grupos de personas que son forzados a la precarización, porque en realidad lo que se nos ofrece es volvernos trabajadores mal pagados y fácilmente reemplazables y sin ninguna garantía social. En este sentido, el problema es que el común que es aceptado digamos, a nivel de lógica gubernamental, estatal o sistémica, es un común que se asocia tendencialmente con programas de intervención corporativos impulsados estatalmente bajo la regulación de instituciones financieras globales. Es decir, es el modelo del emprendedor. Pero eso no es un común, es a lo que voy. Porque un común tiene o se juega la posibilidad de una praxis colectiva donde cuentes tú en interrelación con otros. Todos los programas de emprendedurismo, de los cuales la universidad está infiltrada, son programas que tienden a disolver lo colectivo en la competencia individual. Entonces, en este sentido, son programas que atomizan, que aíslan y que individualizan, no que unen y vinculan. Y en este sentido, todo proyecto que no vaya en esta dirección, como formas alternativas de producción o de consumo, o de conocimiento, por ejemplo, las que vemos en las culturas agrícolas, campesinas, indígenas, las que tienen que ver con cuestiones artesanales, con asociaciones colectivas de trabajadores, todo proyecto que parezca contravenir a este programa, que además se hace en nombre de un común llamado prosperidad general, un común que, repito, no es tal común, porque está basado en proyectos que lo que hacen es desarticular la posibilidad de la organización colectiva en aras de favorecer la competencia y el desarrollo individual a través del modelo del emprendedor, que tiene que competir de manera individual con otros emprendedores. Entonces, toda esta cuestión, de alguna forma, lo que hace es que los proyectos que son distintos a esto y que no se creen este cuento del emprendedor, sean vistos como algo que tiene que ver con el rezago, algo que no contribuye al desarrollo de todos, algo que, entonces, en este sentido, el común que a mí me interesa es un común que pueda poner en duda que esa racionalidad que el capitalismo ha impuesto sea la única y que además sea necesaria para la supervivencia de todas y de todos como sociedad. Yo creo que es una racionalidad que, al contrario, lo que hace es que ese común no exista. Se presenta como una racionalidad de sentido común que consiste precisamente en disolver cualquier posibilidad de común. Entonces, eso es algo que me parece que tiene que ser subrayado de manera importante. A título de ejemplo, les voy a señalar algo. Todos los programas que existen actualmente, por ejemplo, como que tienen que ver con el campo y demás, Sembrando Vida, pero también muchos otros programas de este tipo pasan por este modelo. Es decir, el modelo es que no se favorece, por ejemplo, la propiedad comunitaria de la tierra o el tejido colectivo, sino que la tierra se pueda parcelizar, se pueda en algunos casos vender, y en este sentido que puedas entrar tú individualmente como pequeño propietario en un programa de emprendedurismo, pero entonces lo que te está saltando es precisamente la idea de que puede haber una propiedad colectiva de la tierra
donde lo colectivo no se entiende como yo soy un propietario que te estoy haciendo el favor de no vender mi terreno, sino que la lógica es colectiva desde otro lugar y es colectiva, por así decirlo, desde el sentido en el que no se entendería la idea de una propiedad individual de una tierra, no sé, esa relación con el territorio no es el que se está privilegiando ahí. Entonces, en este caso, esos modelos de propiedad colectiva de la tierra se ven como rezagados, se ven como algo que obstaculiza el progreso del país, o sea, algo que obstaculiza el progreso de todos, cuando en realidad sostienen un modelo que lo que pone en evidencia es la necesidad de lo común, de lo colectivo entendido de manera profunda, entendido de manera real. Esto tiene consecuencias, ya hemos visto, no solo que se caracteriza ciertos proyectos como retrasados o como primitivos, casi, ¿no? Sino además que digamos, esta marginalización de ciertas alternativas, cuando no es suficiente para desanimar ciertos proyectos comunes o colectivos, pues se transforma en una violencia que opera ya sea por acción o por omisión directa. Quiero recordar aquí que en la última década en México, ¿sí? 82 de 125 defensores del agua y del territorio víctimas de homicidio, de desaparición, han sido miembros de pueblos originarios. Y lo señalo aquí porque los pueblos originarios como que sí sostienen una forma de común que supone digamos que va en contra de muchos de los supuestos del racionalismo capitalista neoliberal, ¿sí? Bueno, entonces en este sentido me interesaba hacer como esta acotación, porque de alguna forma lo que quiero señalar, y en este aspecto de cómo pensar lo común dentro de una vida digitalizada, es que tenemos el primer problema que tenemos es que todas las formas de vida que no estén organizadas en función de los valores del mercado se ven siempre como un riesgo potencial. Y en este sentido, esa es una especificidad del proyecto capitalista que está muy lejos de haber desaparecido. En este sentido, la universidad también tiene esta misma lógica y eso lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. Es decir, la universidad también tiene que ver con los valores de mercado, cada vez más, porque entra en la cuestión de los programas de becas, de que su presupuesto se asigne en función del índice de eficiencia terminal. Entonces, los criterios que empiezan a contar cada vez más son los cuantitativos, de a cuántos egresados puedes poner en el mercado de trabajo, etc., etc., etc. Lo que más se va dejando como de lado es la cuestión de precisamente la posibilidad de que la universidad sea un tejido comunitario que forme ciudadanía, que forme personas en un sentido profundo. Entonces, toda esta cuestión de la mercantilización de la educación lo dificulta. Lo dificulta también la idea de entender la educación en sentidos de competencia estrictamente individual, donde uno compite con otros, que son tus compañeros de clase, por las calificaciones muchas veces, ¿no? Por ver quién tiene calificaciones. Entonces, en este sentido, la universidad puede servir también como un espacio donde lo común no aparezca claramente dibujado, sino que más bien uno se va preocupando de sí mismo y entra en relación con los otros a través de estructuras fundamentalmente de competencia, no de colaboración o de interdependencia, ¿sí? Entonces, eso es como uno de los problemas que nosotros podemos tener. En este sentido, cuando hablo de lo común, aparte de estos tres significados que les he tratado de señalar, me parece que la clave, lo común no es algo que esté ya dado. Me parece que lo común consiste en una praxis colectiva, una práctica en el sentido marxista material, donde de alguna forma la clave sea la pluralización de los espacios de participación pública, incluidos por supuesto los universitarios, donde empecemos por debatir qué es lo común, qué es aquello que entendemos que debe de articular ese espacio porque son los valores que más vamos a privilegiar. Y esos valores no son evidentes o no están dados. No es evidente en ningún lado que el criterio que deba de regir a una universidad sea el criterio de eficiencia terminal, por ejemplo. Eso de alguna manera podría ser otro criterio. Da igual que la gente tarde en salirse 29,000 años, lo importante es cómo salen, por ejemplo. ¿Sí? Da igual que la gente no, de alguna forma, no, el criterio para establecer qué es lo que merece la pena de una universidad no es
si aprendes a hacer A, B, C, sino toda la formación como persona que supone, como persona de haber, digamos, sido parte de una comunidad, de un espacio que no solo te da una identidad o una formación académica, sino una formación en un sentido más amplio o más integral, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones deberían de poder discutirse en un común, es decir, ¿qué es lo que vamos a considerar como valioso para todas nosotras, ¿no? Bien, esto como señalando un poco por dónde va la idea de lo común. En este sentido, ¿qué ha pasado con la pandemia? ¿O cómo podemos repensar todas estas cosas, digamos, a la luz de todas estas circunstancias que han pasado con la pandemia, que pasan precisamente por esta digitalización? Bueno, yo creo que en primer lugar voy a señalar como de forma breve las cosas que podemos como encontrar que la pandemia o los retos que la pandemia nos proporciona. Y ahorita específicamente al final me voy a referir a la cuestión de la digitalización. Bien, en primer lugar, la primera cosa que la pandemia nos ha proporcionado es la evidencia de la dimensión global del sistema mundo. Y esto creo que todas estas cosas que estoy señalando, las estoy señalando porque creo que tienen que repercutir en la forma en la que damos clase, ¿sí? Ya no podemos dar clase como si no hubiera pasado una pandemia, como si todas estas cosas fueran como que tú te vuelvas, en mi caso que doy luego filosofía, ¿no? Me vuelva yo a dar, yo que sé, a San Agustín de Hipona y haga borramiento del mundo y me valga como gorro el mundo en el que estoy hablando de San Agustín de Hipona. Eso ya no puede ser, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que vamos a ver algunas de estas características. Lo primero que yo creo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de plantearnos qué es lo que hacemos en la clase, en el salón de clase, que ahora es nuestra casa, que ahorita iré a esto y que ya tenemos estas ventanas a las casas de nuestros alumnos o estas ventanas en negro en muchas ocasiones. La primera cosa es la evidencia de la dimensión global del sistema mundo. Es decir, que tenemos que considerar la vida de las personas y de las comunidades, incluso de las más pequeñas y aisladas, como parte de un flujo de interdependencias múltiples y globales que a todos nos conforman. En lugar de concebirnos aislados, como que no tiene nada que ver lo que yo estoy haciendo con lo que está pasando, hay que empezar a ver que todo tiene que ver con todo y que hay que conectar todo con todo. Entonces, eso es un esfuerzo añadido para mí al quehacer docente. Tienes que, por así decirlo, pensar cómo tu quehacer docente está conectado con todas otras cosas. Cómo cuando no lo quieres conectar, ¿a qué estás contribuyendo? ¿A qué contribuyes cuando tú decides que vas a dar tu clase exactamente igual, con pandemia o sin pandemia? Estás contribuyendo al engranaje de un sistema que jamás se pone en cuestionamiento a sí mismo. Estás contribuyendo al engranaje de un sistema que de alguna forma no puede hacer una autorreflexión sobre dónde está detenido en ese momento y sobre qué es lo que le está sucediendo. Eso creo que ha sido un problema recurrente a la hora de abordar la idea de clases. No ha habido un momento donde hemos parado. Se nos instó inmediatamente a seguir el ritmo del trimestre y yo no sé, pero para mí es una cosa totalmente esquizoide. ¿Cómo está una pandemia? Se está muriendo un montón de gente, estamos todos asustadísimos, pero tú tienes que acabar geografía 1. Es como de locos, ¿sí? O sea, ahí que nos está diciendo de qué es lo que valoramos, de qué es lo que pesa en nuestra vida, ¿no? Entonces, esa es como una primera cuestión. En este sentido también lo que vemos, y esto es una conexión, el hecho de que nosotras no seamos capaces de conectar el hay que seguir, ¿cómo está conectado eso? Con un sistema que puede arrollar todo, pero no se puede detener. Nos dice de qué tan desconectados estamos de cómo ese sistema nos habita desde dentro. Porque ese sistema no está allá afuera produciendo mercancías. Nosotras somos parte del engranaje de ese sistema al no detener nuestro quehacer. Al sentir terror de detenerlo y pensar que tenemos que llegar hasta final del trimestre, cueste lo que cueste y caiga quien caiga y pase lo que pase. Porque no podemos perder el calendario. Nadie se le ocurrió pensar, oiga, pero es que el calendario aquí podemos morirnos todos.
o puede haber una crisis de un tamaño donde ¿qué más da el calendario? Si se está cayendo el mundo a pedazos. Pero no, hay que sostener el ritmo, ¿no? Entonces, esta imposibilidad de conectar que lo que uno hace tiene que ver con un sistema que funciona así, que te puede arrollar, te puede llevar entre las patas y va a seguir funcionando, que es un poco como funciona el sistema, la especulación financiera, eso es la caída de la bolsa. El sistema no para, no importa que los que le iban bien en la bolsa un día se suiciden porque les va mal, el sistema va a seguir funcionando, se lleve a quien se lleve entre las patas. Entonces, esa imposibilidad de conectar es una de las cosas que más me parece interesante, ¿no? La otra cuestión que me parece interesante es el contemplar el carácter sistémico de todos los fenómenos y de todos los procesos. Es decir, no podemos en este sentido pensar que las interacciones físicas o químicas más básicas, por así decirlo, no tengan nada que ver con intercambios económicos y culturales, ni nada de esto. Todo está relacionado con todo y son sistemas abiertos y complejos, donde el todo es mucho más que la simple suma de las partes. En este sentido, pensar todo esto implica que ya no se puede pensar, por así decirlo, desde un razonamiento simple, lineal, mecánico y estándar, que es lo que seguimos haciendo muchas veces en nuestras materias. El ver esto nos hace tener que cuestionar nuestra forma de razonamiento. Nuestra forma de razonamiento tiene que estar a la altura de la complejidad de las circunstancias. Y lo lineal, lo estándar, lo mecanizado, aquello a lo que estábamos acostumbrados como docentes, no sirve. Entonces, ¿qué supone esto? Que tenemos que repensar la manera en la que pensamos y articulamos nuestra propia forma de dar clase. Nuestro propio razonamiento de A lleva B, B lleva C y tú hazlo. Porque el mundo no es así. Supongo que queremos alumnos y alumnas que estén en el mundo, ¿sí? Y que estén a la altura de los retos de este mundo. La tercera cosa que me parece que es importante subrayar es la manifestación del virus como un deterioro profundo del ecosistema. Esto se ha dicho hasta el cansancio, es decir, hay una sobreexplotación de la naturaleza que tiene que ver con el consumismo desenfrenado de objetos y de experiencias que suponen esa destrucción de la naturaleza. Piensen en la obsolescencia programada de nuestros celulares, en toda esa basura que acumulamos, en todo eso que implica además destrucción de hábitats de especies naturales, la invasión de esos ecosistemas silvestres por proyectos urbanos que van creando mutación acelerada de virus que pueden acabar con nosotros, ¿no? Muy fácilmente además. En este sentido, pensar eso en su extensión tiene que ver con replantearnos cómo estamos parados en el mundo. ¿Cómo entendemos la relación con eso que llamamos la naturaleza? Creo que nuestros discursos de sustentabilidad son demasiado arrogantes y se quedan muy cortos, porque siempre pensamos la naturaleza como una potencial fuente de recursos ad infinitum y de alguna manera que están hechos para ser explotados y no para ser protegidos como se protege la vida. Entonces, en ese sentido, eso tiene que ver con una reflexión de prácticas cotidianas, sí, pero también estructurales. ¿Cómo funcionan las universidades? ¿Cuál es nuestra relación con las máquinas, con el papel, con la tecnología? De forma que, más allá del capitalismo verde, podamos instaurar discursos que realmente no se queden en la superficie. Es decir, es una pena que nuestra única preocupación por la naturaleza sea pensar que nos podemos morir todos en una extinción y no pensar que hay cosas que más allá de nosotros mismos merecen un respeto por sí solas. En este sentido, esta problemática que les he dicho, yo doy una materia que se llama estética muchas veces, que tiene que ver, se puede entender de muchas maneras, algunas muy frívolas y muy burguesas, porque la estética fue un invento burgués del siglo XVIII, pero también se puede entender como esta manera de no entender que todo está a tu servicio, de dejar que las cosas sean porque tienen su propio sentido y de respetar ese propio sentido, más allá del uso que tú le puedas o no le puedas dar. Y eso supone, evidentemente, la posibilidad o no de habitar el mundo de otra forma. Creo que eso supone recuperar ideas como el asombro, como la capacidad de belleza,
como estas cosas que muchas veces nuestras alumnos y alumnos ven profundamente mermados en su experiencia cotidiana tan saturada y tan abrumada de productos, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, creo que esa es otra como posibilidad que se nos abre aquí. Otra cuestión que es importante, tiene que ver evidentemente con todo esto, es un cuestionamiento severo de si el capitalismo, especialmente en su versión más despiadada, es el modelo apropiado para enfrentar los problemas más graves y relevantes de la vida humana. Hemos visto qué ha pasado con las vacunas y qué países tienen vacunas y qué países han acaparado las vacunas de una manera obscena, cómo las vacunas están bajo patentes. Es algo vergonzoso, ¿no? Todo lo que estamos viendo en este sentido. Y en este sentido, lo que estamos viendo es que esta economía capitalista en la que estamos, y eso también deberíamos de reflexionar para llevarlo a clases, no nos proporciona ninguna solución o ninguna salida a los problemas más graves y más relevantes de la vida humana. Entonces, digamos que nos abre la posibilidad de la reflexión sobre la necesidad de sustituir la economía del libre mercado por la economía de la vida. ¿Cómo impacta esto en mi experiencia docente? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? ¿A qué sería considerar desde aquí un modelo de universidad que ponga en primer lugar las cosas que están a favor de la vida, como el cuidado de los otros? ¿Qué pasaría si en la universidad se privilegiaran las relaciones, las formas que tienen que ver con el cuidado, no con la adquisición de un conocimiento donde yo compito con otro, sino más bien con ese conocimiento que refleja el cuidado que yo tengo hacia el otro, hacia la otra, hacia lo que me rodea? Un cuidado que tiene que ver con poner en la mira de lo importante, porque siempre aparece como secundario hasta que el problema estalla, cosas como la salud, cosas como la alimentación, cosas como el cuidado de sí y el cuidado de los otros. Entonces, en este sentido, me parece que esas serían las áreas prioritarias, no contaduría y administración necesariamente, ¿no? Sino que pasarían por cosas todavía más básicas que se tendrían que transmitir en las formas de vida universitarias desde sus aspectos más sencillos, ¿no? Entonces, esto es lo que uno podría pensar. La otra cuestión tiene que ver con el poder de la infodemia y la irradiación universal de bulos y de mentiras, ¿no? Digamos que tiene que ver con el conocimiento de cómo funcionan las redes sociales, y aquí ya me voy adentrando más al tema de la digitalización. Como todas sabemos, las redes sociales son de propiedad privada. Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, o sea, todas estas redes sociales son de propiedad privada y evidentemente se han impuesto como el medio de información y de desinformación dominante. Los algoritmos, ya lo sabemos hasta el cansancio, facilitan el sesgo de confirmación, la fragmentación, la distribución selectiva de mensajes personalizados, así como el encierro en burbujas de información, la circulación de noticias falsas que se replican ad infinitum, ¿sí? Entonces, las granjas de bots, todas estas cosas que ya sabemos, ¿no? Entonces, en este sentido, hace eso más difícil muchas veces situarse digamos, en un lugar donde uno pueda juzgar y tomar decisiones que estén basadas en una información en la que puedas realmente confiar, ¿sí? Entonces, en este aspecto, digamos que creo, ahorita voy a dar mi postura sobre esto, pero lo primero es reconocer como esta complejidad. Eso no es muy difícil de hacer, porque de alguna manera cualquiera de nosotras como usuarias de redes sociales, es muy fácil ver que te dicen por un lado que tienes todo el acceso a la información, pero lo que tú vas viendo replicado en tus redes sociales son cosas súper pequeñas que se repiten de un lugar a otro, ¿sí? Entonces tú ves repetida la misma noticia o la misma cosa en un mismo lugar 20,000 veces, lo mismo en Twitter, lo mismo en Facebook, y lo que hace falta es como ver otras cosas o ver otras versiones de cosas. Entonces, creo que uno de los problemas que tenemos no es este hecho de que nos llegue la información sesgada, que sí, sino que hay una tendencia a no investigar nada,
a quién es quien se sienta, contrasta, ve, mira, hace, este tipo de cosas cuesta muchísimo más hacerlas, ¿no? Entre otras cosas porque uno está exhausto, porque uno está abrumado, porque te llegan estas cosas como una tras otra y como que esta repetición 1000 veces empieza a tener un efecto material que se parece mucho a la verdad, aunque no lo sea. Entonces, en este aspecto como que cuesta mucho realizar una labor de criba, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener presente también en nuestro propio manejo y en el manejo que tienen nuestras alumnas y nuestros alumnos, ¿no? Vivimos en una época de apoteosis digital y ahorita voy a ir a eso porque es la parte de la ponencia que me queda, donde de alguna forma es la época de los big data, ¿no? De la nueva materia prima dominante en la era de pandemias, que son precisamente los big data. Además, vivimos en una época de biovigilancia justificada por razones supuestamente sanitarias, de teletrabajo, telecomercio, teleconsumo, teleenseñanza, telesanidad, que se proponen como los modelos privilegiados en esta época de crisis, ¿no? Y en este sentido, digamos que lo que hay que tener en trasfondo es que todo esto no ha sido pensado desde el común. Esta cuestión que estamos teniendo con la tecnología la estamos teniendo por exigencias mercantiles, no por necesidades humanas. Ahorita voy a ir más allá acerca de esto, pero eso es lo primero que tenemos que tener presente. Y en este sentido, eso nos sitúa con interrogantes fuertes. En una sociedad hiperconectada, ¿cómo aprender a discriminar, valorar y asignar sentido a esta información interesada que nos asedia? ¿Cómo aprender también a desconectarnos y a tomar distancia mental? Todo esto que es tan agobiante, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que esas son preguntas importantes. Una de las cosas que nos ha traído la pandemia tiene que ver con esta conciencia de fragilidad humana que intentamos olvidar siempre que podemos. Digamos que la vulnerabilidad, la precariedad, la finitud de la existencia humana son cuestiones que nos ponen muy nerviosos porque no hay nada que pueda conjurar eso. Es decir, los lenguajes de nuestro tiempo para intentar conjurar la finitud o el hecho de que podamos enfermar, podamos morir, de que estemos en peligro, son los lenguajes que tienen que ver con la seguridad, con la vigilancia y con la jurisprudencia. Vigilar, básicamente, y castigar en el sentido Foucaultiano cuando alguien transgrede algo, ¿no? Ya sea el vecino que se va a la calle sin cubrebocas, ya sea que... Y estos lenguajes, lo que se saltan precisamente muchas veces es la dimensión interpersonal, la dimensión de cuidado, de tú a tú, no como una imposición de una instancia exterior, sino simplemente como algo que va brotando de la misma relación, de quiero saber cómo cuidarte y tú quieres saber cómo cuidarme a mí y aprendemos a cuidarnos. En este sentido, esto se salta porque inmediatamente hay como instancias terceras que nos dicen lo que tenemos que hacer sin que esto haya sido vitalmente incorporado, por así decirlo, en las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, en este sentido, todo esto va a tener que suponer, la pandemia nos va a tener que hacer que nos replanteemos nuestras prioridades. Esa cosa que yo decía al principio de cómo queremos vivir y qué es realmente lo que nos importa. En este aspecto no estoy proponiendo, y aquí voy ya a la cuestión de la digitalización. Digamos que hay varios problemas con todo esto de la digitalización y sin embargo no me gustaría que se entendiera que estoy proponiendo una vuelta a abrazar al árbol, a que nos deshagamos de toda la tecnología. Una, porque creo que eso no es posible y dos, porque creo que ni siquiera es necesario. No hay que tener tampoco una visión de la tecnología totalitaria, es decir, como algo donde no hay resquicios o formas de hacer y de pensar de manera diferente. Entonces, lo que yo me preguntaba de acuerdo a toda esta digitalización y a cómo pensar este común de cara a esta relación que estamos sosteniendo con la tecnología es lo siguiente. Me parece que una de las ventajas, entre comillas, que ha tenido toda esta cuestión de la tecnología tiene que ver con dos cosas. Una está relacionada con el espacio y otra está relacionada con el tiempo. Con el espacio porque de alguna forma
lo que se ha visto trastocado es la relación entre espacio público y espacio privado. Y ha hecho cada vez más evidente qué tanto, por así decirlo, toda esta cuestión de espacio privado estaba infiltrado por el trabajo público. Ahora se hace cada vez más evidente. Y se hace evidente que hay que politizar lo doméstico. ¿En qué sentido politizar lo doméstico? En que lo doméstico ya no es una esfera que queda como protegida de las decisiones políticas y que, bueno, da igual lo que la señora haga en su casa. No, hay una desigualdad con respecto al trabajo doméstico. Hay gente que vive en un espacio de 2x2, 3 personas intentando seguir una clase, y todo eso tiene repercusiones políticas y estamos visibilizándolo, se está viendo. Entonces eso nos puede ayudar a formular una idea de común donde estas cosas no sean asunto de cada quien, sino que sea una cuestión que pueda ponernos en conexión a los unos con los otros con respecto a estas formas de vida que queremos construir de manera inédita. Eso con respecto a los espacios. La otra cuestión tiene que ver con respecto a los tiempos. Hemos sido conscientes de qué tanto tiempo hacemos yéndonos a la escuela, de qué tanto tiempo hacemos yéndonos al trabajo los que no están yendo a trabajar presencialmente. Hay gente que se echa 2, 3 horas en un transporte público, que entonces hemos pensado que a lo mejor podríamos generar estrategias o mecanismos que impliquen tener otra relación con el tiempo, una relación que no suponga este desgaste tan exhaustivo y que nos haría entender el aprendizaje de otra manera. Esas son algunas ventanas que yo creo que pueden ser sugerentes a la hora de pensar esta digitalización. Sigo con otra ventana. La tercera ventana me gusta mucho porque tiene que ver con el deseo. Miren, yo cada vez me convenzo más a mí misma, pero no sé si a lo mejor el convencerme a mí misma es como producto de mi propia incapacidad de convencer a nadie. Que realmente una no puede convencer mucho a nadie, y yo vengo de filosofía, también soy antropóloga, pero vengo de filosofía, con argumentos solamente. Algo le tiene que pasar a una persona antes para que esté dispuesta a abrirse y a escuchar tu argumento. Y yo esto lo llamo, en mi particular modo de entender, la disposición afectiva. Yo creo que hay que trabajar la disposición afectiva para que estemos dispuestos a escuchar, a dar un lugar al otro, y así, solo entonces así, tú puedes abrirte a escuchar un argumento. Eso no quiere decir que digas que sí al argumento, pero por lo menos estás escuchando al otro, porque lo que vemos muchas veces es que la gente ni se escucha, y no se escuchan porque no tienen la disposición afectiva para hacerlo. Entonces, para mí, la disposición afectiva tiene que ver con los deseos. ¿A qué me refiero con el deseo? Tiene que ver con aquello que tú consideras como deseable, con aquello que tú consideras valioso, con aquello que tú consideras que merece tu atención. Entonces, en ese sentido, ese es un piso que para mí tenemos que trabajar antes de llegar a la racionalidad, porque la racionalidad solo entra cuando este piso está dispuesto. ¿Sí? Este piso de lo afectivo y del deseo de escuchar al otro, porque no para atacarte o callarte, sino para ver realmente qué tienes que decirme tú a mí. Entonces, eso me parece un piso muy importante. Y hablo del deseo en este tercer aspecto de lo que puede abrir la digitalización, en un sentido más como de aprovechar estos huecos o estos intersticios que puede brindarnos, porque creo que uno de los deseos que se nos puede despertar es por la necesidad de estar con otros de otra manera. Se nos ha dicho muchas veces en esta pandemia que la distancia física no es distancia social. Y a mí me van a perdonar, pero yo disiento completamente de esa idea. Creo que no soy la única. Rita Laura Segato tenía por ahí un artículo donde también lo decía, de que de esta idea de que la distancia física no es distancia social. Claro que es distancia social. Estamos reduciendo la sociabilidad a dos cosas cuando nos ponemos frente a una pantalla. La primera es la imagen, la bidimensionalidad, y la segunda es la palabra. Pero todo lo demás del cuerpo queda borrado. Y eso para mí implica el surgimiento de un deseo, que es: yo quiero interactuar con cuerpos, no quiero interactuar con seres bidimensionales en el mejor de los casos, y no quiero interactuar solo con palabras. ¿Por qué? Porque las palabras no son todo, y eso que yo soy sumamente verbal también, ¿no? Pero ¿no han pensado en todos esos momentos en los que
compartimos con otros en silencio, sintiendo su cuerpo como acompañamiento. Su cuerpo, así, con todo lo que implica un cuerpo. Un cuerpo no es una cosa bidimensional, es tridimensional. Y no solo implica el sentido de la vista, implica muchos otros sentidos. Entonces, en este sentido, esta cosa que estamos viendo con la pantalla no es lo mismo, es una distancia, por supuesto que lo es, pero yo creo que si lo queremos ver de otra manera, puede hacer que valoremos profundamente el encuentro con los otros en su faceta tridimensional, en su faceta corporal. ¿Por qué digo que esto es eh, importante? Porque eso es algo que puede inspirarnos a decir qué es lo que es valioso para nosotros. En esta pandemia, el cuerpo se ha visto borrado. Sabemos que ha muerto mucha gente, pero la gente se ha muerto sola. La gente no se ha muerto acompañada. No ha podido haber muchos casos rituales de duelo apropiados. Y los rituales de duelo, y ahora sí hablo como antropóloga, no cuenta tanto lo verbal, ¿saben? Cuentan los gestos, cuenta la corporalidad. Y yo pienso que hemos sacrificado algo que era muy importante, que era una posibilidad de cuidado que pudiera darse de manera tridimensional y respetando, digamos, el cuidado sin necesidad de este distanciamiento. Si todos hubiéramos tenido una visión un poco más generosa y hubiéramos estado con menos miedo, nos hubiera preocupado más que una persona no se muera sola. Para mí, esa es una de las cosas del común que yo no estoy dispuesta a sacrificar. Para mí no vale la pena una seguridad que es a costa de que la gente y los viejitos no se puedan despedir de sus hijos y se mueran solos. Para mí tenemos que generar formas de cuidado que involucren el contacto de la manera más cuidadosa, valga la redundancia posible, más afectuosa posible, y que no condenen a nadie a morirse solo en una sala de hospital sin poder despedirse de su familia. Y lo que hace la digitalización con esto que solamente tengo imágenes bidimensionales y palabras, es que yo añore eso. Eso me hace desear otro imaginario, un imaginario distinto al que me están vendiendo, como que esto es lo único que se puede hacer, como que esto es irrebasable, como que solo podemos vivir así. Esto hace que yo tenga ganas de construir con otras y con otros imaginarios que nos hagan desnaturalizar al capitalismo y a su idea de que esta es la única realidad posible. Entonces la digitalización me conduce a esto. La digitalización también me conduce a esta pregunta por los distintos sentidos que les decía cuando mis alumnos, por razones que son muy entendibles, muchas veces no prenden su cámara y yo tengo un cuadrito negro ahí. Y lo que me conduce es a la importancia de que yo no los estoy viendo. Entonces lo que trato es de escucharlos. Mi atención no está tan centrada en lo visual, ya ven lo que dicen de esta sociedad del espectáculo, de Instagram, de todas estas cosas. Está centrada, por ejemplo, en lo auditivo y lamento mucho no tener alguna cosa para no poderlo centrar en lo táctil, que sería a lo mejor otra de las posibilidades de la tecnología. No lo sé, ¿no? Pues yo soy un poco burris en todas estas cosas. Pero bueno, es otra de las cuestiones que me hacen plantearme, ¿no? Entonces, me hace plantearme, por ejemplo, que si bien estamos todos usando la tecnología y que eso es irreversible y que de alguna forma también constituye con todos estos problemas que les he dicho alguna medida de puente de comunicación, habría que utilizar todas estas cosas de otra forma. Por ejemplo, Instagram, que está tan centrado en lo visual, ¿por qué no suben textos que se lean en lugar de tanta foto? ¿Por qué no suben audios sin nada de foto? No sé, como para mostrar la riqueza que puede tener un cuerpo. Un cuerpo no está destinado a mirar, porque la vista es por donde entran particularmente toda la lógica de la mercantilización, el dicho de la vista nace el amor. Entonces también jugar con otro tipo de sentidos que rompan con esta espectacularización de la imagen, del yo todo el tiempo, creo que sería una posibilidad interesante, ¿no? Esta es una de las cuestiones que, bueno, a mí se me ocurrían pues como importantes, ¿no? Yo quiero señalar que de alguna forma no
pues no concibo o por así decirlo, no entiendo esta idea de que estamos atrapados por una sociedad del espectáculo y por las ideologías mediáticas, donde incluso nuestro deseo está tan capturado ahí que la única salida es darnos cuenta de que no podemos salir de esta ideología, y que entonces nos pongamos todos como a girar en círculos en medio de manejos que también son ideológicos. Yo no puedo creer esto, me es muy, porque creo que nada humano puede ser tan perfecto. Es decir, creo que es una trampa pensarlo así. Creo que estas totalizaciones en realidad son mucho más heterogéneas de lo que creemos, creo que son mucho más conflictivas de lo que creemos y que se trata de poder hacer prácticas desde el interior que supongan una ruptura. Algunos lo llaman agrandar la grieta. Algunos lo llaman generar y producir intersticios por donde pueda aparecer otra cosa. Entonces, a mí me parece que esto es un poco lo que me interesa como señalar a este respecto, ¿no? Hay una frase que yo les quería señalar que tiene que ver con que finalmente a mí, a lo que me conduce el pensar este común en esta temporada de pandemia ya tan larga y en este aspecto de digitalización, además de esta problematización de mi propio quehacer docente que les he señalado y de mi propio deseo de generar y de provocar un imaginario, tiene que ver con la necesidad de seguir tejiendo redes de relación a nuestro alrededor. Creo que las redes sociales, dentro de todas las cuestiones que he señalado acá como problemáticas, que son muchas si se fijan, tienen que ayudarnos a eso. Y para mí, muy paradójicamente, la forma de las redes sociales de tejer las redes de relaciones a nuestro alrededor tendría que orientarse a nuestro deseo de salir de las redes sociales. De volver a encontrarnos, de volver a construir de otra manera. Entonces, en este sentido, para mí, la clave de transformación posible que nos queda, aunque todavía no sea quizá probable a partir de esta pandemia y de todas estas cuarentenas, es que se asomen en el horizonte otros deseos, que anhelemos otras cosas que no sean los de estar en nuestra casa haciendo teletrabajo y telecompra, sino recibir un buen abrazo, compartir una puesta de sol, y de alguna forma replantear por qué estamos viviendo como estamos viviendo si realmente podemos vivir de otras maneras. Entonces, en este sentido, digamos que creo que si cambia lo que deseamos, estamos empezando a cambiar el mundo. Y esa sería como, pues, mi participación con ustedes. Espero, perdón por el desorden, espero que hayas quedado algo un poco claro y que haya tenido un poco de sentido. Muchísimas gracias por los planteamientos, Enia. Creo que ha sido una síntesis de muchísimas cosas que se han puesto sobre estas ventanas, que se han lanzado sobre estas ventanas a lo largo de estos días que llevamos de discusión, de plantear preguntas, de plantear inquietudes, de también mostrar las incertidumbres, ¿no? Y mostrar un poco abrir la ventana es como decías y como decían otras colegas, es mostrar también nuestra propia incertidumbre, mostrar nuestro interior, ¿no? Y creo que es urgente, ¿no? Es urgente cuestionar y bueno, aquí se han planteado muchísimos elementos que abonan a esta discusión, tanto a lo largo de estos días que hemos discutido como ahora en la serie de preguntas que ya están puestas sobre la mesa, ¿no? Creo que el panorama que nos propones es muy sugerente, pero es también muy desafiante, ¿no? Y recuerdo la semana pasada la doctora Selene planteaba algo similar, decía, bueno, ¿por qué no hacemos algo como el slowly food, ¿no? Pero para la educación, algo que vuelva lenta, algo como la comida que no es de McDonald's y que está preparada en escala, sino algo que la vuelva más lenta. Y también hablaba de los cuidados, ¿no? Pero el punto también creo que es la operación, esto que dices, o sea, es el deseo, pero ¿cómo lo hacemos en la práctica, ¿no? Cuando tenemos que entregar informes, tenemos que estar atendiendo a los estudiantes, estar con ellos, ¿no? Creo que los retos son mayores y creo que también
implican cuestiones prácticas que a veces nos rebasan y que tenemos que pensar justo en común, ¿no? Creo que parte de encontrar respuestas está en encontrarlas en el diálogo, ¿no? Encontrarlas con las otras, con los otros. Y bueno, gracias por estar aquí para este diálogo, ¿no? Estoy muy emocionada, no quiero acaparar yo todas las preguntas y las inquietudes. Quiero leerte algunas cosas están en el chat, pero las comparto para las personas que nos siguen por las redes sociales, porque no pueden ver este chat, pero bueno, Alejandra González planteaba que si lo común está mediado por la praxis, ¿cómo hacer comunidad universitaria en medios atravesados por la mercantilización, ¿no? Y también alguna profesora esta mañana hablaba de eso, ¿no? De lo que tú también planteabas, quiénes son los dueños de Zoom, quiénes son, cómo se ha vuelto, se han enriquecido ciertas compañías, ¿no? Y cómo se plantea esa mercantilización también con estas herramientas que le estamos utilizando. Más adelante también pregunta, todo esto que nos compartes cuestiona las bases mismas de la universidad. Muchas veces me siento en una especie de trampa o laberinto. Necesitamos inventar, practicar nuevas formas de vida en común, de comunidad universitaria, pero también pienso en la pobreza ética y moral de nuestro tiempo y me da vértigo el futuro, me da miedo lo que somos y contradictoriamente me da esperanza también, ¿no? Creo que también pensar en la esperanza y dónde podemos encontrar esas esperanzas, creo que es parte de las dudas y de las preguntas que han estado aquí. Fernanda Martínez pregunta, la corporalidad es una dimensión que a mí me parece ha sido sumamente borrada o dada dentro de la labor académica. Ahora eso lo sentimos por tantas horas de trabajo frente a la pantalla. Nos duelen las rodillas o los ojos, por ejemplo, pero no nos acompañamos en una discusión horizontal sobre ello. ¿Cómo podemos colocar o recolocar el cuerpo en nuestras discusiones virtuales? Conoce algunos ejercicios que nos pueda compartir. Finalmente, decirle que su presentación me conmueve, saber que hay profesores a los que sí les interesan nuestros afectos y nuestra vida y me hace sentir que aprender, enseñar, investigar no es soledad. Laura Noemí Pérez Cristino pregunta, ¿cómo lograr ese vínculo emotivo con las cámaras apagadas? Los estudiantes no pueden, no quieren encender sus cámaras y no están obligados a hacerlo. La mala conexión a internet también nos obliga a apagar nuestra cámara. Excelente ponencia. Bueno, creo que Salvador, no, nada más aparece el correo ahorita, si quiere. Oscar, dice, Senia no critica ni cuestiona lo oscuro de la ventana, la trasciende con el oír al ser del otro lado. Una gran lección sobre lo disciplinario y el orden. Oscar. Y también hay unas preguntas que están en Facebook. Juntamos todas, Senia, y ahorita haces otra intervención, ¿no? Pregunta Casper Sara. Simplemente agradecer la ponencia de la doctora Senia. Sus planteamientos y cuestionamientos me han resultado desafiantes en lo personal y como científico social. Saludos desde Medio Oriente. Claudio GE plantea, fantástica participación de la profesora Senia. Lo que estamos intentando, pienso, es educar ante la urgencia sanitaria. Ni modo. El problema es que vendemos la idea de que es educación a distancia. Así contribuimos a una tendencia al dogmatismo que es ocasionado por las burbujas en las que nos meten estas redes y por la privatización del espacio. Ay, ya me perdí, perdón. Del espacio doméstico. Tal vez este dogmatismo está haciendo que se confunda cada vez más información con conocimiento. Pretendemos que hay algo cibernético, pero en realidad se hacen más fuertes las diferencias jerárquicas de la conversación, porque para eso necesitamos espacio que fomenten la horizontalidad. Pienso que existen también muchos esfuerzos por hacer un uso de la tecnología anticapitalista y que libere. Ela Ausab dice muchas gracias por la conferencia y Casper Sara vuelve a decir, Senia ha puesto palabras y en palabras inquietudes que es necesario afrontar. Bueno, hasta ahora bueno, hay una más de Yolanda Paredes, dice, la disposición afectiva me parece que es un elemento perdido en nuestras relaciones sociales por la rapidez y efectividad de los vínculos, de modelos donde la frivolidad es parte de la rapidez de los actos. Excelente ponencia, saludos. Pues ahí están las intervenciones. Senia, te vuelvo a dar la palabra. Muchas gracias.
No, pues la verdad me conmueve. Muchísimas gracias a las personas que participaron por sus comentarios tan valiosos y su generosidad en la escucha. Pues había una pregunta, voy a ir contestando algunas cosas que puedo decir, sobre cómo hacer comunidad cuando los medios están totalmente hechos para esta fragmentación individual y para que compitamos. Es una muy buena pregunta, pero yo les diría, yo creo que, como les decía antes, nada humano es perfecto, no estamos como en Pinky Cerebro. Entonces, los medios y el algoritmo efectivamente tienen la finalidad, el propósito que tienen, pero no le atinan porque un ser humano es muy complejo. Ustedes vean lo que les aconseja Facebook. A mí me aconseja cosas luego súper raras, ¿no? O sea, como de hay una feria de quesos en Aguascalientes y yo digo, ¿y a mí qué me importa? O sea, ¿cómo dedujeron en Facebook que en alguna ocasión, o sea, que me interesan las ferias de quesos en Aguascalientes o que me interesan, yo qué sé, unas cosas de productos para el cabello contra la calvicie, cosas que dices como que el algoritmo aquí, quién sabe qué les falló, ¿no? Entonces, aprovechando como estos huecos que hay porque son inevitables, porque todo lo humano es finito y por lo tanto nada es perfecto, yo creo que podemos hacer ciertas cosas. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando empecé a usar Facebook, los que me conocen porque me tienen agregada, saben que yo escribo cosas pues raras para Facebook, o sea, pongo como, puedo escribir cosas muy largas y puedo escribir cosas desde tonterías hasta cosas como más donde me clavo y pienso y hago una cosa. Y entonces la gente al principio me decía, claro, esto ya tiene años, oye, es que eso no se hace en Facebook, eso se hace en blogs. Y yo dije, ¿y por qué no se va a hacer? O sea, yo voy a hacer en Facebook lo que a mí me dé absolutamente la gana. Si lo quieren ver, véanlo, y si no lo quieren ver, no lo vean. Pero lo que les quiero decir es que era un uso que no era lo que comúnmente se veía que pasaba con las redes sociales y que igual que a mí, ni siquiera es que yo me propuse hacerlo de manera deliberada, es que yo he escrito desde siempre. Como diario, querido diario, no así, pero sí tenía mis cuadernos de notas y lo que hice fue pasar mi cuaderno de notas que tengo desde niña a mi muro, ¡pum! Ahí, porque miente quien diga que escribe para sí mismo. Si lo haces para ti mismo, no escribes. O sea, lo que quieres que se quede para ti, no lo escribes. Escribes por si algo pasa y hay una interlocución por ahí, cualquier cosa, ¿no? O para ti, para verlo como algo exterior y ver cómo escribes, ¿no? Cosas. Entonces, yo lo que hacía era plasmarlo ahí. Y eso dio pie a que yo empezara o sea, a partir de ese gesto, pues muy curiosamente yo me he hecho como de cierta gente que tiene afinidad común, de modo y que discutimos sobre política, que discutimos sobre cosas, que proponemos, cuando no estaba la pandemia, había algunas actividades que se proponían, ahora tenemos los grupos virtuales, que son cosas que si quieren tienen una incidencia muy chiquita, pero también creo que tenemos que quitarnos esta cosa de querer lo grande ya. Eso es parte como de la impaciencia a la que nos conduce un sistema donde el tiempo se vive de manera permanentemente acelerada. Entonces, hay cosas pequeñas, yo creo que la temporalidad en política a veces consiste en que algo muy pequeño que haces, tú no sabes el efecto carambola que va a tener cuando menos te lo esperas y no necesariamente tiene una gratificación o una temporalidad instantánea. También creo que hay que politizar el tiempo y darle ralentizarlo, como esto que decía la profesora de Slow Food, también en nuestra propia manera de entender la acción política, que no se base en una cuestión de una satisfacción inmediata, sino en algo que persiste como una hormiguita que va comiendo la madera, hasta que la madera se... Pues básicamente a veces consiste un poco en eso, ¿no? Es como un ejemplo que se me ocurre. En este sentido, alguien también decía, bueno, es que no hay espacios horizontales. Estoy totalmente de acuerdo contigo, los tenemos que construir, los tenemos que hacer. ¿Desde dónde se empieza? No piensen solo en lo grande, porque a veces uno piensa en lo grande y como no puede tener lo grande, se desanima y ya no hace nada. Empecemos desde el salón de clase. Ahí hay una comunidad. Estás tú con tus alumnas y alumnos haciendo una comunidad. ¿Cómo te vas a hacer cargo de esa clase? ¿Qué va a hacer ahí ser profesor o profesora? ¿Cómo vas a llevar todo esto? Porque esto se tiene que vivir desde adentro. Es un poco, hay un libro muy bonito de Rancière, de Jacques Rancière,
que él habla de la noche de los proletarios, se llama, de cómo se produce en el siglo XIX una conciencia, digamos, en los política, los proletarios, y es a partir de la vivencia del cuerpo, de vivencias muy cotidianas y muy pequeñas. También alguien que comentaba esta vivencia del cuerpo, de cómo yo te diría, persona que lo preguntaste, no recuerdo tu nombre, lo digo con cariño, que es una muy buena pregunta. Hay que politizar nuestros malestares. El obrero diría, oye, yo tengo las manos ya así de gordas de trabajar todo el día, me duelen, y una mano también tiene que servir para otras cosas, como acariciar a mis hijos. Entonces, politicemos nuestro malestar. Nuestro malestar no es una cosa individual. Tu dolor de espaldas, tu cosa del mouse, tus migrañas, tu ansiedad, no es una cosa individual, es una cosa producto de cómo estamos viviendo. Compartámosla y politicémosla y hagamos que ese malestar que eso nos obligaba a tenerlo recluido en nuestra esfera íntima, como si fuera una debilidad personal, se politice, sea colectivo y adquiera fuerza para transformar aquello que nos lo está provocando. Entonces, generemos espacios donde pongamos en común nuestros malestares. Más allá de decir, es que yo quiero el SNI 8, no, más allá, o sea, decir, ¿qué sentido le estamos viendo a lo que hacemos? Cuando escribimos, ¿para qué escribimos? ¿Para el SNI? ¿Para transmitir qué a quién? Empecemos a articular esto y empecemos también por nuestro salón de clase y con nuestros colegas, ¿no? Que allá ahí tenemos un trabajar porque, bueno, pues lo tenemos, ¿no? ¿Para qué vamos a decir lo contrario? Entonces, en ese sentido, esa sería como lo que yo les podría decir. Efectivamente, cuando los alumnos apagan su cámara es un... Creo que se detuvo. Xenia, ¿estás por ahí? Hola, hola. Se detuvo la imagen de Xenia, no sé si seguro fue su conexión. Esperemos unos momentos a ver si se puede restablecer. Ah, Se ya vuelven salió. eternos los momentos de silencio Sí. en estas plataformas. Y bueno, más en este momento de la respuesta que estaba tan interesante. Esperemos un par de minutos. Sí, eso dice Adriana Meléndez, que hay tormentas por algunos lugares. Entonces sí, ya desde hace ratito Mónica Guitián hablaba de que había viento y que a lo mejor la conexión se iba a entorpecer y seguramente hubo algún problema con la conexión de Xenia. Esperemos unos momentos a ver si si puede volverse a restablecer el vínculo. Y esto nos coloca frente a lo que sea Ahí está. la materialidad de la virtualidad. Ahí está. Esperemos que se logre la conexión. Hola, Xenia. Solo que necesitaríamos que estuviera activa su cámara, que pudiese ver. Sí. Hola, ya estoy por acá. Perfecto. Seguro es la tormenta. Seguro es la tormenta. Sí, me perdí por ahí, quién sabe qué pasó. Pero bueno, nada más estaba, pues lo que quería señalar es esto, ¿no? Que empecemos por estos espacios chiquitos que cuando el alumno está en ventana negra, hay que tratar de alcanzarlo de otra manera y fijarnos en la posibilidad de ese otro medio de alcance, no todo es visual. A veces a partir de la voz se pueden lograr muchas cosas y la voz no es solo el contenido de lo que el alumno dice. Una voz tiene muchas otras cosas, es una tonalidad,
es una vibración. Tú notas cuando una persona está apasionada, cuando está indiferente, cuando es tímido, cuando es a partir de la voz, ¿no? Y cuando no quieren participar, pero de alguna, ni con voz, ni con imagen, pero de alguna manera mantienen ahí como ahí te tienes que preguntar muchas cosas, ¿no? Desde si están realmente ahí, no en un sentido de, sino si hay alguien siguiendo algo, o si simplemente es como el mecanismo de decir, bueno, esto es lo que tengo que cubrir, pero estoy en otra cosa ahorita, ¿no? Y en ese sentido yo lo que creo es que hay que mantener una comunicación donde sepamos exactamente qué es lo que estamos intentando hacer y por qué. Tanto, ¿por qué vas a una clase en estas circunstancias? Algunos alumnos a mí lo que me decían era que les servía como de ancla. O sea, que todo estaba como tan volátil que el hecho de estar en una clase, aunque no tuvieran cabeza muchas veces para los contenidos, les proporcionaba como una suerte de espacio de contención. Y también eso es valioso. No necesariamente tienen que estar en estas circunstancias. Todo lo que podamos hacer para contribuir a que estemos todas y todos mejor, creo que es valioso, ¿no? Entonces, como tener esta idea clara. Y bueno, nada más quería, porque me hizo mucha ilusión que haya alguien de Medio Oriente por ahí, devolver el saludo a quienes del Medio Oriente. De hecho, hay más preguntas en el chat. Hay... dice otra vez Oscar, una de las barreras del acercamiento afectivo es porque lo dice Bobbio, el neoliberalismo fomenta el individualismo, se tensa con lo colectivo. En la comunidad académica de la facultad domina la competencia, no hay condiciones para las comunidades dialógicas que proponía. Xenia va en ese sentido, lo común, lo colectivo. La afectividad es en plural. Y también hay... agradecimientos por la conferencia. Espérenme, había una pregunta en el Facebook, pero la estoy tratando de encontrar. Están preguntando por la salida de Xenia de la cámara, pero ya regresó. Creo que ya no estoy logrando ver si hay más preguntas. Me parecía que había más, pero ya no la encuentro. Bueno, por ahora, si quieres comentar en lo que yo encuentro. Dice, horizontalicemos cada una de nuestras trincheras, de lo micro a lo macro y de lo macro a lo micro. Excelente. Y bueno, creo que esos son los comentarios que se han planteado después. Adelante si quieres decir algo más. Pues nada más eso, que sí tienen razón, nada está hecho, la carrera académica no está nada hecho porque además tiene ese nombre, carrera académica, es una carrera, tienes que competir y tienes que llegar, quién sabe a qué sitio. Entonces, todo está hecho desde la infraestructura, si hay cubículos son individuales cuando hay, si no, se trata de que la gente haga su trabajo y se vaya a su casa y se deslinde de todo lo que tiene que ver con el aspecto comunitario. Entonces tenemos que empezar a generar esos espacios de encuentro y creo que la pandemia puede ayudar a que haya esa necesidad de encuentro con el otro que tenemos que potencializar ahora políticamente. Entonces, ¿dónde? Pues mira, en los pasillos, en la cafetería, en donde sea, pero empezar a fomentar que nos necesitamos unos a otros para lo que viene. Entonces, yo a mis colegas les digo que, salvo que la cosa cambie, vamos a hacernos viejitos juntos. Entonces, mejor que vayamos tejiendo redes de solidaridad para lo que viene, ¿no? Y para que de alguna forma podamos estar y tener como trato donde tienes confianza en el cuidado colectivo. Y lo mismo para los alumnos y las alumnas. Nosotras tenemos que asumir para qué queremos preparar a nuestros alumnos y alumnas. Yo no los quiero preparar para trabajadores precarizados, ni para gente que no se atreva a exigir sus derechos, ni para gente que no sepa ver que la pérdida de derechos colectivos es una pérdida en calidad de vida radical, porque tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación, tiene que ver con cómo vamos a hacernos mayores, tiene que ver con todas estas cuestiones. Entonces, yo creo que articular los dos procesos, los que uno tiene con los colegas y los que uno tiene con los alumnos y alumnas, son como el lugar donde tenemos que empezar.
Esto ya es toda una tarea enorme, como decían, de lo micro a lo macro y de lo macro a lo micro. Entonces, habría que empezar por ahí. Pues no sé si haya otras preguntas. También te saludan desde Catepec. Ay, oye, pues también me hace mucha ilusión. No solo desde Medio Oriente. Dicen, ya encontré más. Además, pensar en el contenido del tema tendría que pensar en todo lo que dices sobre los alumnos. Los maestros también están presionados por el nuevo contexto virtual y la pandemia, dice Arturo. Y dice otra vez Casper, Sara, gracias por responder el saludo. Concretamente estoy justo tratando de aportar a la horizontalización de los espacios aquí en Jordania. Me he sentido identificado por sus planteamientos aquí, rodeado de refugiados de guerra. Me ha dado aún más ánimos, doctora Senia. Me da mucho gusto, muchas gracias. Pues ahora no sé si hay más comentarios, me parece que hay muchas tareas por delante, hay muchas cosas en que pensar y hay mucho trabajo, sobre todo para reconfigurar, ¿no? De volver a tejernos, pensar también en las desigualdades, pensar en estos y en estas compañeros que quedaron fuera, hablaban también de quienes han quedado expulsados, porque también algo que ha fomentado esta carrera por la virtualidad es la expulsión, ni siquiera es la inaccesibilidad, ¿no? Sino la expulsión de estudiantes, incluso de docentes, ¿no? Y creo que también sobre eso tenemos que pensar y hablar y en efecto, desde las clases, pero también pensándonos entre colegas y tejiéndonos también entre colegas, que creo que es un trabajo que es complejo y que se ha agudizado, creo que muchas cosas se han agudizado también con la pandemia, ¿no? No es que antes estuviéramos, porque pareciera en algunas discusiones que antes éramos comunidad y que ahora ya no somos comunidad, ¿no? Creo que también hay elementos que se exponen de manera radical ya en este formato, ¿no? Sobre todo las desigualdades. No sé si quisieran decir algo, Alejandra o Yolanda. Yo quisiera despedir esta conferencia, después también quizá mi colega Yolanda quiera despedir. Agradecerte, Senia, y bueno, digamos para contextualizar también esta conferencia por si en el futuro se sigue escuchando, ¿no? En la mañana platicábamos sobre estos acervos que quedarán y a veces pienso que dentro de 30, 40 años alguien escarbará en este universo de conferencias y algo dirá, ¿no? Y a veces pienso, bueno, solo quería decir que en realidad fue fértil la conferencia y fértil también está siendo el momento porque desde hace mucho tiempo no llovía, así que me dio gusto la conferencia y me da gusto que digamos, no me da gusto que nos estemos desconectando, pero sí la razón de la desconexión, ¿no? La lluvia y todos los contextos que estamos, digamos, la materialidad de la vida que se hace presente en todo este tipo de eventos y que no podría perderse de nuestra memoria. Y bueno, agradecer a quienes nos están acompañando bueno, ahora no presencialmente, pero en la sesión de Zoom y a quienes nos acompañaron vía Facebook y YouTube. No sé, Yola, si tú también querrías despedir. Sí, sí, pues agradecerle a Senia de verdad, una conferencia muy bonita, muy profunda, muy linda, y que realmente también estas reflexiones que hemos tenido con nuestros compañeros nos llevan a esa necesidad de pausarnos, de darnos un tiempo. Decían de hacer las cosas lento, o sea, y que precisamente este neoliberalismo nos lleva a la efectividad, a la rapidez, a, a hacerlo todo así de momento, ¿no? ¿Por qué no respetar esos tiempos de la naturaleza, lentos, despacio, así como el amanecer o como el anochecer, ¿sí? Y que realmente todavía yo creo que esa es una oportunidad que tenemos como seres humanos de observarlo y de agradecer a la vida estar aquí y respetar esos tiempos. Muchas, muchas gracias, la verdad. Muy bonito todo muy padre. Y pues muchas gracias, Enia. Muchas, muchas. No, a ustedes.
Muchas gracias, Yolanda, también por tus palabras y pues también por facilitar la posibilidad de este encuentro. Yolanda Paredes, la coordinadora del CETMEX, y gracias a todas y todos que nos han acompañado este día que fue realmente maratónico. Agradecemos tu conferencia, Senia, porque también nos dio una pausa y nos bajó el ritmo de los pensamientos. Creo que hay muchas cosas interesantes y bueno, también abrir la posibilidad para seguir platicando, ¿no? Todavía vamos a estar platicando la próxima semana, el próximo miércoles, ¿no? Pensamos en estas jornadas hace ya mucho tiempo, como decía Mónica, desde el año pasado queríamos juntarnos entre profesoras y profesores para compartir las experiencias y bueno, salió ahora en este momento y gracias también al apoyo de Yolanda, de Alejandra, para la realización. Y bueno, todavía seguimos un miércoles más con estas jornadas, con estas ventanas. Entonces, bueno, todas y todos están invitadas e invitados para seguir la reflexión, pero bueno, todavía también queda un largo trecho y espero que nos podamos volver a encontrar con Senia, con las colegas y colegas los colegas y las colegas que están en otros espacios también para seguir dialogando, ¿no? Y seguir tendiendo y conectándonos también desde otros lugares y pues también apropiándonos para pensar en la tecnología, para la reflexión de los profesores y las profesoras, ¿no? En estos momentos que urge encontrar no solo pantallas, ¿no? Sino también cruzar las pantallas y conectarnos, ¿no? También desde este encuentro. Hay algunas cosas, bueno, todavía hay algunas preguntas, básicamente son agradecimientos en el chat. Yo creo que ya es hora de despedirnos. Igual queda la conferencia en el canal de YouTube de la facultad para más adelante volver a verla, como dice Alec, en estos acervos que se están construyendo, ¿no? Y pensar también desde otro lugar y otro momento lo que hemos platicado. Muchísimas gracias, Senia. No sé si quieres decir algo más para despedir. Pues muchas gracias a ustedes y fue un gusto compartir y en el camino nos encontramos. Aquí seguimos. Gracias, Senia. Bueno, mucho. muchas gracias. La transmisión ya se puede terminar. Gracias nuevamente a las compañeras Patti y Tina que hicieron posible también esta transmisión y a todas las personas del soporte técnico de la facultad. Gracias, Enia. Gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Un